Don de la vida y don de profecía. Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el don de la vida y el don de la profecía. El don de la vida. Para esto es importante recordar que la divina bondad tuvo a bien crearnos y llamarnos a la vida a través de este don de la vida. Y podemos encontrar el fundamento del don de la vida en Génesis, en el capítulo 1, del versículo 26 al 30. Sobre todo el plan que quería nuestro Señor con este don de la vida que nos estaba legando. Abajo les voy a dejar un video, o el enlace más bien al video, para que recordemos esa parte del Génesis. Y sobre todo me gustaría a mí recordar la parte en que nuestro Señor Jesucristo sopla con su aliento sobre Eva y sobre Adán. Lo que significa que el don de la vida se nos fue comunicado en el soplo divino. Y dice en Génesis capítulo 2, versículo 7 al 8. Y el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. En Adán encontramos entonces el origen del don de la vida de todos los hombres que han existido a lo largo del tiempo en la tierra. Y muchos me dirán, pero ¿no estaba ahí Eva? Pues sí estaba Eva, porque leemos después, más adelante, en Génesis capítulo 2, versículo 18, que el Señor Dios dijo: no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y más adelante, en el versículo 21 de ese mismo capítulo, el Señor Dios hizo caer al hombre sobre un sueño profundo, dice la Sagrada Biblia, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío, es decir, que de la misma carne de Adán, que ya había insuflado, tomó una parte. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, dice el versículo 22, formó una mujer y se la presentó al hombre. Y esto lo confirma Adán cuando dice: esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Esta parte está en Génesis 2, igual, en el capítulo 23. En esta aseveración, Adán confirma que la mujer, junto con él, también recibió este soplo divino. Y no solo eso, sino que confirma el plan divino, que todas las criaturas estén sometidas al hombre. Y además confirma que nuestro Señor le dijo que él tendría que nombrar todas las cosas. Pues dice Génesis 2, capítulo 19, y el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y les presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Si vemos aquí, se está cumpliendo la palabra de Dios, aunque no podemos decir que es una profecía de Dios, porque Dios en sí todo lo que dicta es un hágase, que ya veremos más adelante que es un fiat en latín, un decreto divino que se tiene que cumplir porque sí. Podemos decir que la palabra de Dios es profética, es decir, que esta palabra donde se dio el don de vida se cumplió perfectamente según lo señalado anteriormente por Dios al hombre. Por eso les he dejado esta pintura rupestre de los primeros cristianos que habla de por qué Adán tenía que darle nombre a todas las criaturas y sobre todo a la compañera, a la única que sería su ayuda adecuada, que es la mujer, reconociéndola por lo que es: carne de sus carne, hueso de sus huesos, espíritu divino insuflado también por el aliento de Dios.
Dios sobre todo nos puso como imagen y semejanza a Jesucristo, que es el Dios hombre, es decir, el Verbo de Dios encarnado en el vientre purísimo e inmaculado de la Santísima Virgen María, y nos los puso de ejemplo porque Él es nuestra imagen y la semejanza que debemos tener. Ya veremos más adelante cuando toquemos el tema de la plena santidad un poco de esto, pero ahorita lo más importante que les quiero dejar es que el don de la vida también es para hacer eco de esta vida de imagen y semejanza de Dios nuestro Señor. Lo vemos desde el plan original que tenía Dios sobre el hombre, pero también lo vemos en la redención. Cuando Cristo vino a redimir al hombre, solo habló del Padre y ya después, posterior a sus tiempos en el que estaba anunciando la palabra de Dios y sobre todo lo que él sabía como Dios Hijo y lo que su Padre quería que fuera revelando, él empezó a hablar de Dios Espíritu Santo momentos antes de su pasión y después de su pasión, a la hora de su resurrección, tenía una vida de nuevo, como nuestro Señor Jesucristo la había anunciado, y también volvió a hablar del Espíritu Santo y que nos los enviaría. Esto nos hace pensar justo que el Espíritu Santo, ese que sobrevuela todas las vidas humanas, así como aleteaba sobre las aguas del mar, que también viene en el Génesis, es el que tiene que ir modificando nuestros malos hábitos por buenos y modulando nuestra alma para hacer la imagen y semejanza de Cristo nuestro Señor. Y justo por ello, nosotros cada vez que tenemos la posibilidad de hacer un acto bueno, estamos en sí validando el don de la vida que Dios nos dio, porque estamos completando esa redención que se debe completar a través de la misión de nuestra vida y de toda nuestra santidad y santificación que vamos con nuestros actos arribando. Esto lo vemos muy claro en el prólogo del Catecismo, cuando dice, dentro de la cita que hace de nuestro Señor Jesucristo y sus palabras al Padre: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Imagínense, si el don de la vida no solamente es explorar toda esta creación que Él hizo, sino también conocerle a Dios Padre y obviamente a Dios Espíritu Santo, porque es el que procede del Padre y del Hijo, decimos en el credo. Entonces, el don de la vida es el prioritario y el más importante, el que más se debe de defender, el que más se debe de cuidar, el que más se debe de salvaguardar. Y es lógico que Satanás en tiempos de tribulación quiera acabar con toda vida, porque lo que no quieren es, lo que no quieren él y todos los demonios es que tengamos esa vida eterna. Y el prólogo lo confirma después con las citas que hace, sobre todo de lo que se dice en Timoteos por parte de San Pablo y en Hechos, cuando San Pablo dice: Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad que es Él, y eso es ser imagen y semejanza, porque uno cuando tiene el conocimiento pleno de quién es Dios, ya se puede decir que vive en la imagen y semejanza de Dios, pues todo lo imita y todo lo asemeja, pues conoce ya de lleno la verdad que es Dios mismo. Y San Pablo continúa: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús, lo que viene a confirmar el hecho de que nosotros, como hijos de Dios, es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, de su imagen y semejanza reflejada en nosotros a través de su testimonio, ejemplo y continua ayuda a través de Espíritu Santo y a través de todo lo que nosotros hemos aprendido del Padre a través de Él,
que nos vamos a salvar y que bajo su nombre, vamos a tener otra vez esa vida eterna, esa vida de gracia. La fuente de todo esto está en el Catecismo del Vaticano. Concluimos entonces que la vida es un don. 1, porque sobrevivimos al aborto, que es el mal más grande de esta época, después del sacrilegio. Y 2, porque con nuestra vida y misión personal completamos la redención, es decir, nuestra misión, y completamos también con nuestra vida apegada a Jesucristo nuestro Señor la salvación y obtenemos la vida eterna. Una vez analizados los anteriores puntos por mí explicitados, pero también con ayuda de las Sagradas Escrituras y el Catecismo, es importante decir que la vida en sí es Dios mismo. Pues por algo estaba previsto desde la creación que el Verbo de Dios se encarnara, aunque el hombre no se saliera del plan original, pues Él es, o sea, Dios y sobre todo Dios Hijo, hablando en términos teológicos, la vida que tenemos que tener como imagen y semejanza nuestra. Y Él mismo lo dice, nuestro Señor, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también es la vida trinitaria, pues en Él habita toda la Trinidad y Dios, así como es uno, es trino en esencia. Y esto lo vemos en el Evangelio cuando nuestro Señor Jesucristo dice, quien va al Padre es por mí, y si alguien viene a mí es porque mi Padre se lo permite. Y después le dice a sus apóstoles que el Espíritu Santo vendrá y los llevará a la verdad plena, que es un poco de lo que vimos en el prólogo. Es decir, cuando hay un aborto, Satanás está atentando de nuevo contra nuestro Señor Jesucristo. No en un modo real, pero sí en un modo espiritual, porque sabe que en ese ser humano tendría que haber una imagen y semejanza de Cristo. Y es por eso que el sacrilegio es más grave, porque ahí sí está realmente Cristo en la Eucaristía, y cuando se atenta contra la Sagrada Hostia, se está atentando contra Dios realmente vivo y presente, ¿no? Y eso es pues más terrible que el aborto. La vida es un don material que termina con la primera muerte y esa muerte está supeditada al momento de la resurrección. Si somos juzgados para el cielo, resucitaremos en gloria. Si somos juzgados para el infierno, resucitaremos en muerte, que es la segunda muerte. Y bueno, en el sentido espiritual, la vida es un don que termina con la condenación, como estábamos diciendo, de la segunda muerte o de la muerte segunda. Podemos ubicar, por así decirlo, al aborto en la extinción de la vida, que es un don en el sentido material, y al sacrilegio en la extinción de la vida de todo un Dios que encontramos en la Sagrada Hostia, donde está Dios presente y real, como una muerte espiritual. O, pues por así decirlo, con el hecho de que un alma que debía ser una imagen y semejanza de Cristo se condene, ¿no? Es el sacrilegio mayor, el que Dios haya creado una vida, que esa vida no haya sido realmente hecha imagen y semejanza de nuestro Señor y que posteriormente se condene al infierno, ¿no? El sacrilegio en sí es un tema de otro video y creo que es mejor que lo de un sacerdote, obviamente, pero les puedo recomendar un video del padre Carlos Cancelado y se los voy a poner aquí abajo. Nosotros también lo tenemos en nuestra página por lo importante que es entender que el aborto no es el pecado más grave, sino el sacrilegio. Por último, decir que el aborto y el sacrilegio hacen que la purificación de los últimos tiempos sea más dura. El aborto hace responsables a los papás que lo cometen de la misión espiritual de su hijo. Es por eso que si no se hace reparación continua por el aborto, por parte de los padres se tiene que penar en el purgatorio los años que debió haber vivido ese bebito en la tierra y cumplir la misión de su vida.
La reparación de los padres tiene que ser desde su arrepentimiento hasta su muerte. Y obviamente vamos a hablar más adelante sobre una reparación especial para los padres que hayan cometido un aborto. El hecho de ser un apostolado pro vida que ve también la profecía, lo vamos a entender cuando veamos el don de profecía. Don de profecía. Basado en el libro de Don de profecía de Marcio Méndez. El libro de Don de profecía de Marcio Méndez es de Editorial San Pablo. Abajo voy a dejar los enlaces por quien guste comprarlo, descargarlo, esté interesado más en el tema. Y a continuación voy a leer la primera parte de su libro, que esclarece mucho lo que es el don de profecía. El título es La palabra de profecía. ¿Palabra de profecía? ¿Qué es esto? Todavía hoy, cuando se habla del don de profecía, es fácil percibir que muchas personas no lo conocen bien, y cuando lo hacen tienen muchas dudas al respecto. No saben de lo que se trata exactamente y llegan a confundir todo lo que es la profecía con predicciones del futuro. Sin embargo, entre los primeros cristianos eso era diferente. A pesar de que sabían que su profecía era limitada e imperfecta, ellos conocían muy bien ese don y tenían certeza de que era inspirado por Dios. Podemos decir que lo conocían porque ellos poseían, vivían, experimentaban ese don todos los días de sus vidas. Eran hombres y mujeres simples que mantenían una gran intimidad con Dios. Su experiencia carismática era tan intensa que San Pablo intervino para enseñarlos a aprovechar mejor el abundante amor que Dios derramaba sobre ellos. Sus reuniones de oración eran famosas, pues eran alegres, animadas y llenas de vida. Pero si hablamos de nuestra comunidad, de nuestras reuniones de oración, ¿qué podemos decir sobre el don de profecía? San Pablo, frente a aquellos hombres y mujeres de Corinto, inflados por el Espíritu, llegó a decir: no les falta don alguno. Eran tantos los que poseían ese carisma que Pablo determinó que sean 2 o 3 los profetas que hablen, y que los demás examinen sus palabras. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29. Con todo, en las comunidades de hoy las personas poco lo conocen, y en teoría no tienen a ponerlo en práctica, por vergüenza o por miedo. Algunos no lo hacen porque se piensan indignos, y por esa razón el grupo de oración, la parroquia, la iglesia quedan privados de un carisma vigoroso, que enraiza, edifica, afirma a la comunidad en Dios. Más adelante, en la hoja 12, el autor nos dice: la palabra que sale de la boca de Dios arranca y tumba, destruye y trastorna, pero hace eso siempre para edificar, construir y plantar algo nuevo y mejor. Después de la profecía siempre brota la esperanza de una vida nueva, pues así el propio Señor lo declara: haré que penetre dentro de vosotros el aliento y volveréis a la vida. Ezequiel capítulo 37, versículo 5. Ese don del Espíritu Santo no se limita a denunciar el mal, sino que también la palabra de Dios es el remedio. Con su palabra Dios cura a los enfermos. Su profecía es una vara que hiere al opresor, y el soplo de sus labios destruye las obras del diablo. Isaías capítulo 11, versículo 5. Por su palabra Dios destruye el pecado para salvar al pecador. Nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras una parte muy interesante que también repite San Pedro en Hechos de los Apóstoles cuando fue el día de Pentecostés, pero que realmente está en el libro del profeta Joel, capítulo 3, versículo 1. Y después de suceder que sobre toda carne derrame mi espíritu, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones. Sobre de esto nos dice el autor: cierto día Josué fue a reclamar a Moisés, pues estaba celoso de 2 individuos que hablaban en nombre del Señor. Dijo Josué: Moisés, mi señor, impídeselos. Pero como se trataba de una cosa buena, Moisés le respondió: ¿qué? ¿Tienes celos por mí? Ojalá que todo el pueblo del Señor fueran profetas, que el Señor pusiera en ellos su espíritu. Esto lo encontramos en Números capítulo 11, versículo 29. El carisma de profetizar es un don de Dios que el Señor dio con inagotable fuerza de su espíritu. Dios confirió a ese don autoridad
y eficacia para irradiar en el corazón de las personas su amor y su salvación. Él llena de vida a quien está muriendo, da fuerza a aquel que está débil y abatido. Es una chispa del Espíritu que enciende el alma de los que creen y deposita en su corazón tesoros espirituales, gracias abundantes, alegría inquebrantable y una poderosa extrema unción capaz de enfrentar y vencer los ataques del mal. La profecía no es un carisma que Dios desea dar solo a algunos privilegiados. Quiere derramarlo sobre todo su pueblo, lo que Moisés un día soñó. Entonces no debe asustarnos cuando nos encontremos a muchas personas con el don de profecía en comunidad. Debemos, sí, estar asombrados cuando no las encontremos. ¿Será entonces que hoy el carisma de la profecía es importante para los cristianos y para el mundo? No hay duda de que es así. Es importante para los cristianos en cualquier lugar y tiempo, así como fue importante para Jesús y para los apóstoles en los inicios de la Iglesia. Recuerda en la página 17 que Jesús no vino a despreciar los dones del Espíritu Santo, pues Él dijo: no creáis que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a cumplirlos. Mateo capítulo 5 versículo 17. Él todavía profetizaba con tamaña autoridad que todo el pueblo al escucharlo exclamaba: jamás ha hablado así ningún hombre. Juan capítulo 7 versículo 46. La palabra de Jesús estaba llena de verdad. Él no solo predicaba, sino también realizaba la voluntad de Dios. Las obras de Jesús eran profecías y enseñanzas para el pueblo. Por esta razón las personas escuchaban llenas de admiración, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos capítulo 1 versículo 22. Un día, frente a Jerusalén, con lágrimas en los ojos y el corazón partido, pues no quería que la ciudad fuera destruida, Jesús proclamó: si supieras hoy lo que conduce a la paz, pero eso ahora está oculto a tu vista. Ya llegarán unos días en que tus enemigos te rodearán en un foso, te cercarán y te echarán de todos lados, y te echarán por tierra a ti y a tus hijos, porque en ti viven sin dejar piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visita. Eso lo encontramos en Lucas 19, versículo 41-44. No pasó mucho tiempo cuando Jerusalén fue tomada por los romanos y completamente destruida. Si Jerusalén hubiera tomado las palabras de Jesús, ciertamente tal desgracia no habría caído sobre ella. Aquellos que conocían a Jesús o contemplaron sus obras y escucharon sus palabras, permanecieron admirados con los hechos extraordinarios y las profecías que se realizaban ante sus ojos. Todos se quedaron atónitos y glorificaban a Dios llenos de temor, diciendo: hoy hemos visto cosas prodigiosas. Lucas 5, versículo 26. La palabra de los fariseos y escribas, vacía e inconsciente, era siempre empleada en discusiones inútiles. En cuanto a la palabra de Dios, plena del poder supremo, operaba frente a todos como obra de Dios. La profecía es importante porque viene de Dios, por ello tiene el poder de la salvación, porque solamente el Espíritu Santo puede poner las palabras en la boca de aquel que está inspirado. En su boca pondré mis palabras. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, dice el Señor. Hay quien se admira con la existencia de grupos de oración tan llenos y participativos, y la explicación es simple: amor a la palabra de Dios y bondad al Espíritu Santo. Las personas quieren estar donde es posible encontrarse con Jesús, no corren detrás de los hombres, están en busca de Dios. Claro que a veces se engañan, pero donde haya alguien con alguna profecía que mira hacia la sabiduría en las palabras y el corazón saciado del Espíritu, allí estará el pueblo que tiene sed de Dios. Ser carismático es entender que Dios crea todo y mueve todas las cosas por medio de dos grandes fuerzas: su Espíritu y su palabra. Sin el Espíritu Santo no podemos ni siquiera decir que Jesús es el Señor, y si lo decimos es palabra estéril, vacía, no sustenta nada. Una profecía solamente inspirada por Dios es palabra que libera el corazón de quien lo oye, para que reciba la efusión del Espíritu Santo. Todo se renueva y la persona que la recibe vive nuevamente. Aunque el mensaje se refiere al futuro, su realización depende también del presente.
De esa forma, los hechos, la historia y la propia vida de la persona aparecen como el resultado del plan amoroso de Dios que todo guía con su providencia. Desde los inicios de la Iglesia había una preocupación con las personas que querían ganar dinero sacando provecho de los dones de Dios, es decir, seres paganos para profetizar. Al ver eso, los primeros padres no temían en afirmar que quien actuaba así era un falso profeta. Si es posible distinguir la verdadera profecía, también se puede distinguir el verdadero profeta. La palabra de Dios dice que la fidelidad muestra al verdadero profeta. En el capítulo 12 de la Didache se encontraron algunos criterios de discernimiento entre ellos. Todo profeta que enseña la verdad pero no la practica, lo que enseña es un falso profeta. Sabemos que no es fácil identificar a los falsos profetas cuando hay un mar de confusión entre nosotros, pero con la ayuda de la oración y del Espíritu Santo, encomendándonos a Dios, Dios nos da una respuesta. La Didache nos dice, sin embargo, que tenemos que ver congruencia en todos estos profetas. La congruencia de ser verdaderos católicos y de ser verdaderos hijos de la Iglesia. Para nosotros es muy importante que si tú estás interesado en el don de la profecía, compres este pequeño librito y de verdad lo leas todo. Y casualmente lo encontré porque iba a comprar ahí un escapulario de María Julia. Y lo que me gusta de esa librería es que todo lo que se compra ahí se dona a mujeres en peligro de aborto. Ahora veamos un poco de lo importante que es la profecía de acuerdo a 2 citas bíblicas. La profecía y las Sagradas Escrituras. Segunda carta de San Pedro, primer papa de la Iglesia, capítulo 1, versículo 19, encontramos que él expresa lo siguiente: creemos más firmemente en el mensaje de los profetas, y deben tenerlo como una lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Lo que me recuerda a las palabras dichas por otro papa, San Juan Pablo II, el cual dijo abiertamente que el reino de los sagrados corazones habría de venir en el futuro, es decir, después de la purificación que esperamos. Y esta es la cita que siempre ando repitiendo, Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Porque has olvidado la institución de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Cuando nosotros como sociedad nos hemos alejado de la palabra de Dios porque ya no vamos a misa diario como las sociedades anteriores, sobre todo la sociedad mexicana y católica, y cuando nosotros también nos alejamos de las profecías por temor o por no creer, por creer que solamente Dios es misericordia, es cuando estamos pereciendo, como dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento. El conocimiento que nos da Dios no solamente a través de un instrumento, sino el conocimiento que nos da Dios a través de todo el contexto que quiere que veamos por medio de su santa palabra. Y esto es porque si nosotros realmente quisiéramos saber de Dios todos los días, buscaríamos sus palabras aquí, allá, por allá, es decir, en la Sagrada Biblia, en la Santa Misa, en el consejo de un hermano, en el consejo de un santo, en las profecías, y estaríamos al tanto de todo lo que nuestro Señor dice, ha dicho y dirá. ¿Y esto para qué? Con el fin de salvarnos, pero también verlo como una situación realmente de apoyo espiritual por parte de Dios día a día, que nos ayude a enfrentarnos con los problemas que tenemos actualmente y con las crisis que existen en nuestras vidas. Las crisis de valores que nos llevan a situaciones como el aborto. El orar y reparar por el fin del aborto hace que salvemos vidas humanas. También el hablar de esta terrible catástrofe, pero también el hablar de la profecía hace que salvemos vidas espirituales, es decir, esas vidas divinas que se darán.
En las Sagradas Escrituras nosotros podemos ver que estamos muriendo por esta falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nuestro lema es salvando vidas humanas para salvar vidas divinas. Es decir, que mientras estamos haciendo un apostolado de oración y reparación todas las semanas por el fin del aborto, estamos haciendo campañas virtuales para el apoyo de muchas otras personas lejanas a nosotros, en la reparación y oración que quieren hacer para que se acabe el aborto también, y en la información que divulgamos o queremos divulgar a través del canal, estamos haciendo que la profecía salve a México, pues son muchos los profetas que se han levantado cuando nuestras autoridades civiles han callado. Han callado sobre el valor de la vida, sobre el valor de una vida espiritual, teniendo pruebas firmes de la existencia de Jesús y de que la Iglesia Católica está proclamando la verdad. Salvar vidas humanas cuesta más trabajo, pero con la palabra de Dios, con los diferentes dones extraordinarios y carismas, con los profetas, el salvarse y llegar a la verdad plena y a la santidad plena para estos tiempos de tribulación llamados últimos tiempos. Un apostolado pro vida no sería coherente si no buscara también salvar la vida espiritual de las almas, porque un apostolado pro vida sabe que el aborto es una consecuencia de arrebatarle la vida a un ser humano en gestación, pero hay un aborto peor, y ese aborto es el que podemos provocar si no llegamos santos y salvos ante Dios. Y ese aborto, a diferencia del aborto actual, es un aborto eterno. Y aunque sabemos de las graves consecuencias del aborto material, si informamos y tratamos de salvar la vida espiritual de la persona que abortó, lograremos que rescate la misión espiritual de la persona a la cual permitió asesinar. Aunque quisieran decirnos que no digamos profecías o que no subamos mensajes, nosotros ya no podríamos dejar de hacerlo, porque nosotros queremos salvar almas, desde el bebé que está en gestación hasta la persona que tiene 80 o 90 años. Y ese es uno de nuestros principios y ejes rectores. En el siguiente video les hablaremos de la santidad plena, cuestión que es muy importante para nosotros por este llamado a llegar a la verdad plena y permitir que el aliento de Dios sople sobre nosotros y nos vuelva a la vida eterna. Y recuerda, 48 días pro vida, salvando vidas humanas para salvar vidas divinas.